impuestos. El IEPS es uno de ellos, que antes se utilizaba como un impuesto al revés, o sea, que se trataba para subsidiar, es decir, que se le metía un impuesto justamente no para incrementar la recaudación, sino para tratar de amortizar, en este sentido, una escalada en los precios. Somos los primeros en reconocer que en México hay productos que se consumen y que idealmente deberían consumirse menos, muchos de ellos vendidos en sus comercios, y a veces se estigmatizan, pero al final de cuentas la clientela es la que manda. ¿Me explico? Ustedes ofertan lo que el cliente les pide. Usted no les dice consume refresco, consume fritura, consume… Es un tema de cultura. Si la gente les pidiera espárragos, tendrían los espárragos. Si la gente les pidiera champiñones, tendrían los champiñones. Si la gente les pidiera productos bajos en calorías, ustedes ahí los tendrían. Pero no, la cultura de hoy nos dice que hay ciertos productos que el consumidor pide, independientemente si tiene daños colaterales o no. Y en ese sentido, pues el pequeño comercio ahí los oferta. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el país a nivel global? Los pequeños comercios de barrio, como las tienditas y mercados donde se abastecen, más del 70% de la población es donde compra sus insumos día a día. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es hasta dónde el impuesto especial ha significado mayores recursos a partir de sus incrementos este año, o hasta qué punto están a niveles similares o son menores los ingresos. Nos tenemos que preguntar el efecto en las pequeñas tiendas, en las familias, la inflación, la canasta alimentaria subió del 8.3 y la inflación general fue del 4.4. Y desde el ámbito de la salud tenemos que analizar los comportamientos para que no esté significando comprar más barato aunque sea inseguro. Es decir, a veces justamente este tipo de medidas traen consecuencias colaterales que no están previstas ni deseadas, como lo comentaba acertadamente el doctor Esquivel, pero ahí es donde tenemos nosotros que tener la habilidad justamente de blindar a este pequeño comercio, de reforzar sus actividades y de evitar el mercado negro, las cosas clandestinas, porque pareciera que a veces con la implementación de impuestos especiales que a veces tienen un espíritu, al menos en el discurso positivo, generan condiciones adversas para los pequeños y medianos comerciantes. Entonces, amigas y amigos, yo creo que esta mesa, más que un debate de posturas políticas, es hacia dónde queremos ir como país, hacia dónde queremos llegar. Cada gobierno implementa medidas de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. En gobiernos anteriores llevaron el IVA del 10% al 15%, lo llevaron del 15% al 16%. Hubo gobiernos que se atrevieron a implementar impuestos especiales a los depósitos en efectivo. Imagínense ustedes los tenderos, que tenían que pagar el 2% por cada depósito y lo que hacían era ya no depositar en el banco y meterlo todo a través de efectivo. Esto invitaba pues a salirnos de ciertas cuestiones de la formalidad. Entonces yo creo que hay muchas experiencias que podemos visualizar cómo podemos ir nosotros a un buen momento como país, y en ese sentido tenemos que ser muy precisos, muy conscientes de lo que estamos viviendo. Hace rato yo platicaba con el doctor Gerardo Esquivel. Yo estoy un convencido, y dentro de mi grupo parlamentario, que debemos de tener una reforma fiscal profunda, una miscelánea fiscal profunda. Pero esto significa no pegarle a los mismos de siempre, porque la manera más fácil de recaudar es siempre ir sobre el consumidor directo, y no, ya no podemos estar lastimar ese segmento. Tenemos que tener más ingenio, tenemos que ver casos de éxito. Nuestro país es tan diverso, tan complejo y tan rico que indudablemente tenemos mucho más alternativas, pero a la par también tenemos que ver el gasto público, dónde se impacta, dónde no, qué tenemos que recortar, qué tenemos que dejar. Y en ese sentido, pues hacerlo de la mano de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Diputado, muchas gracias. Datos muy importantes, 60% nos dice de las personas en el país compran en estas pequeñas tiendas, en estas tiendas de barrio, pero además también destaco este tema que es necesario revisar incentivos, subsidios e impuestos, una reforma fiscal profunda, nos dice el diputado. Le doy la más cordial bienvenida a la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, ella es vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. Aprovechando su presencia, diputada, quisiera preguntarle, hemos dialogado sobre los efectos del IEPS en México, en las pequeñas tiendas, en el consumidor también, y la pregunta para usted es, ¿qué es necesario, qué es urgente, diputada, para poder tener las condiciones, las políticas públicas que sean benéficas para las tienditas, para los tenderos? ¿Qué es lo que usted sugeriría y también cómo evitar que se siga perdiendo la rentabilidad en estos negocios? Adelante.
Muchas gracias. Saludo con mucho respeto a quienes integran este presidium, al diputado Héctor Saúl, compañero de bancada y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a don Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, con quien ya hemos dado batallas juntos. Estuvimos justamente en el contexto de la discusión del paquete de egresos y sobre todo de la ley de ingresos de este 2026, por allá en noviembre, juntos dando una rueda de prensa, y le agradezco profundamente que me haya permitido ser una aliada de este sector tan importante. Al economista reconozco su trayectoria, al doctor Gerardo Esquivel y por supuesto a mi compañero diputado, el del Verde Ecologista Gerardo Villarreal Solís. Pero sobre todo gracias a ustedes, gracias a quienes están en este foro, también a Diego Acevedo, que es un impulsor porque a las tienditas de barrio les vaya bien. ¿Y por qué digo que gracias a ustedes? Porque yo soy una convencida que no hay mejor política social que una buena política económica, que ningún mexicano ni ninguna mexicana queremos que se nos den las cosas, queremos que haya condiciones para que entonces sí podamos trabajar y tener un buen desarrollo económico. En ese sentido, y justamente respondiendo la pregunta, pues si un sector se ha visto afectado por diversos elementos coyunturales, son los pequeños comerciantes. A los pequeños comerciantes son a quienes se les carga la realidad del país, la inseguridad, el cobro de piso en muchos lugares, la incertidumbre jurídica y, por supuesto, a quienes más les afecta el incremento de impuestos. Por supuesto que yo estoy a favor de la existencia de impuestos. La única forma que un gobierno tenga recursos propios, sobre todo el gobierno mexicano, pues son los impuestos. Es Pemex, que por cierto, y con mucho respeto lo digo, pues dejó de ser una entrada de recurso para convertirse al revés en una empresa paraestatal que tenemos que subsidiar, y la deuda. Y pues los impuestos tienen su razón de ser cuando son bien administrados. Y yo empezaba mi comentario diciendo que habíamos sido aliados en batallas porque justamente cuando se discutió el paquete económico que ya está vigente en este año, bajo la coordinación de mi compañero Héctor Saúl, que es quien tiene la vicecoordinación de economía en nuestro grupo parlamentario, pues nosotros decíamos cómo afectamos o cómo no afectamos a los mexicanos. Y siempre hay que apostarnos por no afectar. Y por eso nos preocupaba muchísimo que en la ley de derechos, que en la ley de ingresos, pues hubiera sí un aumento de carga impositiva. Porque tiene repercusiones en dos sentidos. La primera es que si el IESP sigue creciendo en los ejercicios fiscales, pues termina aumentando la cadena de valor y termina al final aumentando el gasto de las familias mexicanas. Y a mí que me preocupa muchísimo que esto incentive que haya más aumento del mercado informal. Lejos de permitir que cada vez sean más mexicanos los que estén de forma jurídica, pues al interior del mercado formal, pues lo que estamos haciendo es al contrario, incentivando con el aumento de impuestos que al final del día, perdón, pero lo tengo que decir, no vemos cómo se administran de forma correcta. ¿Qué creo que hace falta? Exigir que las autoridades centren sus operativos de control en las aduanas y no exclusivamente en los puntos de venta final, que son las tienditas. Que creo que hace falta pues una protección sin asfixia regulatoria, que se evite el exceso de regulaciones que complican la operación del pequeño comerciante, enfocándose en lugar de ello en detener el flujo de mercancía ilícita desde su origen.